Estuviste hospitalizado. ¿Por qué no me contactaste? Su tono era frío, como si estuviera interrogando a un subordinado que había abandonado su puesto sin permiso. Yo yacía en la cama del hospital, sin siquiera tener fuerzas para mirarla. Si te lo hubiera dicho, ¿habrías venido? Pregunté. Ella se quedó en silencio por un momento. ¿Acaso no estoy aquí ahora? Sonreí. El médico hojeó mi historial clínico y frunció el ceño. Tu lesión en el hombro no es leve. Lo mejor es continuar en observación. No es necesario, dije. Levanté la mirada hacia ella, con un tono tranquilo. No tengo familia. Si muero, no hay nadie a quien notificar. Capítulo 01. La habitación privada era muy silenciosa, tan silenciosa que podía oír el goteo constante del suero, gota a gota. Las cortinas eran de un blanco marfil, claramente caras, y no hacían ningún ruido al correrse. El aire estaba impregnado de una mezcla de desinfectante y fragancia floral. Las enfermeras reemplazaban flores frescas todos los días, diciendo que ayudaban a la recuperación emocional de los pacientes. Pero yo no tenía muchas emociones que recuperar. Yacía allí, mirando el techo. Mi hombro izquierdo estaba envuelto en gruesos vendajes, y el más mínimo movimiento tiraba del hueso con un dolor punzante. El médico dijo que tuve suerte. Si el ángulo hubiera sido ligeramente diferente, no habría sido solo una simple hospitalización. Cuando la puerta se abrió, no giré la cabeza. Los pasos eran ligeros, pero inconfundiblemente presentes. Los tacones altos golpeaban el suelo con un ritmo constante, como si alguien estuviera controlando deliberadamente su paso, sin querer parecer apresurado. Sabía quién había llegado. Evelina, mi esposa. Se quedó en la puerta un momento sin acercarse de inmediato. Podía ver su silueta reflejada en el vidrio, postura erguida, hombros rectos, como si acabara de salir de una sala de reuniones. Llevaba una chaqueta de diseñador hecha a medida, de color limpio y corte preciso, con un delicado broche en el cuello. No reconocía la marca, pero sabía que debía ser costosa. Su maquillaje era impecable, hasta el delineado de ojos era nítido, sin un solo trazo innecesario. Ella siempre había sido así. En 3 años de matrimonio, nunca se había presentado ante mí sin estar perfectamente compuesta. Mateo. Pronunció mi nombre con un tono estable, sin emoción extra. No respondí. Ella dio unos pasos más, colocándose junto a la cama del hospital, mirándome desde arriba. Esa mirada me recordó a un producto devuelto en una tienda. No había ira, sino evaluación, como si estuviera comprobando que había salido mal. Estuviste hospitalizado. ¿Por qué no me contactaste? Lo preguntó de manera natural, como si estuviera completando un procedimiento necesario. Aún no la miré. En cambio, extendí la mano y presioné el botón de llamada junto a la cama. Una enfermera entró rápidamente. Le dije, ¿podría llamar a mi médico tratante? Evelina claramente se sorprendió. Sus cejas se fruncieron ligeramente. El médico llegó poco después. Revisó mi estado y volvió a hojear los registros, hablando con cautela. Señor, su condición actual no es adecuada para un alta inmediata. Necesitará al menos unos días más de observación. Quiero darme de alta ahora, dije. El médico dudó y miró a Evelina. Ella permanecía allí con los brazos relajados a los lados, sin responder, como si estuviera esperando que yo diera una explicación. Pero no tenía intención de hacerlo. Pero su lesión, el médico intentó persuadirme. No tengo familia. Lo interrumpí, con tono calmado. Si pasa algo, no hay nadie a quien notificar. La habitación quedó en silencio durante 2 segundos después de esas palabras. La expresión de Evelina finalmente cambió. No era culpa, ni preocupación, sino una rigidez ofendida, como si se hubiera sentido personalmente atacada. Claramente no esperaba que dijera algo así, y menos delante de otros. Mateo. Bajó la voz. ¿Tiene sentido decir algo así en este momento? Solo entonces giré la cabeza y la miré. Sus ojos eran hermosos, claros, afilados, con la seguridad de alguien acostumbrado al poder. La primera vez que la conocí, fueron esos ojos los que me atrajeron. En ese entonces, acababa de ser nombrada vicepresidenta de la empresa, de pie en la sala de reuniones con todos observándola, incluyéndome a mí. Ahora, al mirarla de nuevo, solo me parecía una extraña. Estoy diciendo un hecho, respondí. El médico permanecía incómodo a un lado, evidentemente fuera de lugar, y solo pudo continuar con el procedimiento. Entregando el formulario de alta, tomé el bolígrafo y firmé página tras página. Mis movimientos eran lentos, pero nunca se detenían. Evelina permaneció a mi lado, sin decir nada más. Podía sentir su mirada posarse sobre mi mano, sobre mi nombre. Era el mismo nombre que figuraba en nuestro certificado de matrimonio. Ella había firmado muchos documentos,
pero rara vez lo había mirado con atención. Después de firmar la última página, devolví el bolígrafo. Eso es todo. El médico asintió, dio algunas indicaciones y luego salió de la habitación. Capítulo 02. La puerta se cerró, y el aire se tensó al instante. ¿Qué estás intentando hacer? Finalmente habló, con un tono cargado de impaciencia. Te lesionaste y no me buscaste. ¿Y ahora dices ese tipo de cosas delante de otros? ¿Quieres dejarme en ridículo? Me recosté contra la almohada, mientras un dolor sordo recorría mi hombro. No estoy haciendo ningún drama, dije. Simplemente no era necesario. ¿No era necesario? Soltó una risa fría. Soy tu esposa. Sí, asentí. Legalmente. Su respiración se desordenó ligeramente. Evelina era la directora ejecutiva del grupo. Estaba acostumbrada a que todos giraran a su alrededor, y a que todo estuviera bajo su control. Para ella, el matrimonio era más como un arreglo ya completado, no una relación que requiriera esfuerzo constante. Siempre lo supe, solo que antes, estaba dispuesto a esperar. ¿Cuándo te pasó esto?, preguntó. Hace 3 meses. Claramente se quedó atónita. ¿3 meses? No di más explicaciones. Durante esos 3 meses, ella había estado ocupada con fusiones, financiamiento, compromisos sociales y también con ese hombre llamado Sean, el jefe del departamento de marketing. No era mayor. Hablaba con suavidad y sabía escuchar. Cuando ella lo mencionaba, siempre decía que era meticuloso, emocionalmente estable, alguien raro de encontrar como socio. Ella nunca pensó que hubiera algo mal. Yo tampoco dije nada. ¿Por qué lo dices hasta ahora? Su tono finalmente mostró una leve fluctuación. Tú es ahora cuando vienes. Respondí. Abrió la boca, pero no dijo nada. En la habitación solo quedó el leve sonido de las máquinas. Aparté la manta y me levanté para recoger mis cosas. En realidad, no había mucho que recoger, un par de mudas de ropa y un teléfono móvil. Evelina permaneció donde estaba, observando mis movimientos, como si fuera la primera vez que se daba cuenta de que realmente me iba. ¿A dónde vas?, preguntó. No voy a volver a casa, dije. Mateo me detuvo, bajando un poco el tono. Volvamos y lo hablamos. De espaldas a ella, abrí la puerta. No hay nada que hablar. En el momento en que la puerta se cerró, la escuché quedarse en el mismo lugar, sin seguirme. Las luces del pasillo eran brillantes. Caminé paso a paso hacia adelante, con el dolor en el hombro claro y real. Detrás de mí, en la puerta de aquella costosa habitación privada, Evelina seguía de pie. Por primera vez, se dio cuenta de que había cosas que ya no estaban bajo su control. Capítulo 03. Todo ocurrió en una noche bastante común. Yo solo iba a reunirme con un cliente, en una antigua zona industrial al sur de la ciudad. Esa área acababa de ser demolida en parte. Varias farolas estaban averiadas y el suelo estaba lleno de baches. El cliente cambió la hora a último momento, y terminé esperando 20 minutos más. Fueron esos 20 minutos en los que ocurrió todo. Alguien me embistió por detrás. Por instinto traté de bloquearlo, pero mi hombro fue empujado con fuerza contra una barandilla. El borde metálico se clavó en la carne. El sonido no fue como un golpe, sino más bien como si el hueso hubiera sido presionado. Cuando caí al suelo, mi primera reacción no fue el dolor, sino darme cuenta de que el teléfono se me había deslizado del bolsillo. La pantalla estaba encendida. Me arrastré para recogerlo. Mis manos temblaban. Lo primero que hice fue llamar a Evelina. Era la única persona que apareció en mi mente en ese momento. El teléfono sonó durante mucho tiempo, tanto que empecé a preguntarme si había marcado mal. Justo cuando estaba a punto de volver a marcar, la llamada fue contestada. Había mucho ruido de fondo, música y voces. ¿Qué pasa? Su voz llegó desde el otro lado, rápida, apresurada. Me ha pasado algo. Me apoyé en la barandilla. Mi hombro ya empezaba a entumecerse. Puede que necesite que vengas. Hubo un breve silencio. Ese segundo de pausa lo escuché con total claridad. Ahora no me es conveniente, dijo. No le pregunté qué estaba haciendo. ¿Es grave?, añadió. Bajé la mirada hacia mi hombro. La sangre ya había empapado parte de la ropa. Puede que tenga que ir al hospital, respondí. Alguien la llamó por su nombre desde muy cerca. Arréglatelas primero por tu cuenta, dijo. No puedo irme ahora. Abrí la boca. Evelina. La llamada se cortó. En el instante en que la pantalla se apagó, me quedé mirando el teléfono durante unos segundos, hasta darme cuenta de que realmente no iba a venir. Me quedé sentado allí mucho tiempo antes de llamar a emergencias. En la ambulancia, le envié otro mensaje, muy simple. Estoy en el hospital. No hubo respuesta. Al llegar,
Necesitaban una firma. La enfermera preguntó. ¿Y su familia? Me quedé un momento en blanco. Aún no ha llegado. Ella me miró. No preguntó más. Y me pasó el bolígrafo. Firmé con la mano izquierda. La letra salió muy fea. En la ventanilla de pagos había una larga fila. Yo estaba allí de pie, mientras la sangre goteaba por la manga hasta el suelo. Alguien me lo señaló. Y solo entonces me di cuenta. Durante todo el proceso, mi teléfono permaneció en silencio. Antes de la operación, el médico me preguntó si tenía alergias. Negué con la cabeza. Luego añadió, deje un contacto familiar. Di el número de Evelina. El médico asintió y dijo que avisaría cuando hubiera novedades. Mientras estaba acostado en la camilla, mirando la luz del quirófano, otra escena apareció en mi mente. Esa mañana, antes de salir, ella estaba en el vestidor probándose ropa. Sean estaba a su lado, pasándole una chaqueta. Estaban muy cerca, hablaban en voz baja. Cuando me vio, su expresión fue completamente natural. Solo dijo, esta noche tengo un compromiso, puede que llegue tarde. Yo asentí en ese momento. Más tarde supe que ese compromiso lo había organizado Sean. Sean, el jefe del departamento de marketing del grupo, no era malo en su trabajo. Hablaba con elegancia. Cuando Evelina hablaba de él, siempre decía lo mismo, es emocionalmente muy estable. Ese tipo de persona le gustaba. Cuando terminó la operación, ya era de madrugada. El médico me dijo que el hueso no estaba roto, pero los ligamentos estaban bastante dañados, y necesitaba reposo. Me llevaron de vuelta a la habitación. Una enfermera conectó mi teléfono a cargar. En el instante en que la pantalla se encendió, miré por reflejo. No había llamadas perdidas. No había mensajes nuevos. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El cielo fuera de la ventana estaba apenas iluminándose, con nubes grises y bajas. El teléfono finalmente vibró. Era Evelina. Anoche surgió algo y no vi la llamada. ¿Cómo estás ahora? Miré ese mensaje, con el dedo detenido sobre la pantalla. Pasó un buen rato antes de responder. Estoy en el hospital. No volvió a contestar. Al mediodía, Sean me llamó. Siempre hablaba con suavidad, con tono preocupado. Evelina me dijo que te lesionaste. ¿Cómo estás? Me sorprendió un poco. ¿Cómo lo sabes? Lo mencionó anoche. Dijo, quería ir a verte antes, pero hoy tengo demasiadas reuniones. No respondí. Él continuó, no le des demasiadas vueltas. Últimamente tiene mucha presión. Esa frase ya la había escuchado más de una vez. El día antes de recibir el alta, el médico me pidió que me quedara 2 días más en observación. Me negué. La razón era simple. No había nadie esperándome. Mientras recogía mis cosas, abrí la sección de contacto de emergencia. El nombre de Evelina estaba en primer lugar. Me quedé mirándolo unos segundos, y luego presioné eliminar. El sistema mostró una confirmación. Presioné aceptar. En ese momento, no sentí enojo ni tristeza. Solo comprendí algo con total claridad. En su vida, yo no ocupaba un lugar. No era que no le importara a nadie. Simplemente, yo no le importaba. Capítulo 04. Al salir del hospital, la luz del sol resultaba un poco deslumbrante. Me quedé de pie en la entrada y pedí un coche. El teléfono volvió a sonar. Evelina envió un mensaje de voz. Cuando termine con todo esto, ¿hablamos bien? No lo abrí. Metí el teléfono en el bolsillo. El sonido suave de la puerta del coche al cerrarse dejó esa etapa completamente atrás. El día que me dieron el alta, no volví a casa. El coche se detuvo en la entrada del complejo residencial. Pagué, pero le pedí al conductor que siguiera adelante. El dolor en el hombro seguía allí, como recordándome que no debía regresar a ese lugar. Encontré un hotel cerca de la empresa. La habitación no era grande, pero estaba limpia. En recepción me preguntaron si quería registrar un contacto de emergencia. Dije que no. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, me di cuenta de que la tensión que llevaba acumulada por dentro empezaba a aflojarse poco a poco. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre. Un compañero vio la férula en mi hombro y preguntó qué había pasado. Dije que me había golpeado por accidente, y el tema terminó ahí. Nadie preguntó más, y yo lo agradecí. Evelina notó que algo no iba bien la tercera noche. Ese día trabajé hasta tarde. El teléfono vibró varias veces, pero no miré. No fue hasta volver al hotel y ducharme que lo revisé. 3 llamadas perdidas, todas suyas, y un mensaje. ¿Por qué no has vuelto a casa estos días? Miré esas palabras, sin responder de inmediato. No era que no supiera que había estado hospitalizado. Simplemente daba por hecho que, después del alta, volvería por mi cuenta, como siempre, ordenar la casa y aparecer cuando ella tuviera tiempo. Esta vez, no seguí su guión.
Media hora después, volvió a llamarme. Contesté. ¿Dónde estás? Fue directa. Fuera. Respondí. ¿Fuera dónde? Su tono ya mostraba impaciencia. Estás herido. ¿Por qué no te quedas en casa? ¿A dónde vas? No le expliqué nada. Estos días he tenido mucho trabajo. No pude ocuparme de ti. Continuó. No te pongas emocional. En cuanto dijo eso, supe que todavía no entendía cuál era el problema. No me estoy poniendo emocional. Respondí. Hubo un breve silencio al otro lado. Entonces, ¿qué significa esto? No significa nada. Dije. Simplemente no quiero volver por ahora. Pareció quedarse sin palabras. Su voz bajó un poco. Vuelve primero. Hablamos en persona. Otro día. Después de colgar, dejé el teléfono a un lado. La noche siguiente, al volver al hotel después del trabajo, apenas entré cuando recibí una llamada de la administración del edificio. Señor, su esposa está en casa y dice que no logra contactarlo. Respondí que lo sabía. Aún así, ella había vuelto a casa. Ese apartamento lo había comprado antes del matrimonio. La ubicación era excelente, y la decoración también la eligió ella. Cuando me mudé, todo ya estaba dispuesto. Yo solo puse mi ropa en el armario. Ella siempre había pensado que era nuestro hogar, pero yo tenía claro que solo era su casa. Con un huésped más, yo. Evelina se dio cuenta de algo al abrir el armario. Conocía sus hábitos. Al llegar a casa, lo primero que hacía era cambiarse de ropa. Aprovechaba para ordenar un poco antes de ir a ducharse. El armario estaba medio vacío, no completamente. Solo faltaban algunas de mis camisas habituales y un abrigo viejo. Se quedó de pie frente al armario durante mucho tiempo. No me llamó de inmediato. En cambio, le envió un mensaje a Sean. ¿Has visto a Mateo? Sean respondió rápido. No. ¿Qué pasa? No vuelve a casa. ¿Quizá está ocupado con el trabajo? Esa respuesta encajó perfectamente con lo que ella pensaba. Siempre había creído que mi vida giraba en torno al trabajo y a ella. Que el trabajo estuviera ocupado era la explicación más lógica. Después de ducharse, se sentó al borde de la cama y volvió a llamarme. Esta vez, no contesté. Empezó a irritarse. Al mediodía siguiente, pidió a su asistente que revisara mi agenda. El asistente dudó un poco al ver los registros. El señor Mateo no se ha quedado a trabajar horas extra estos días. Ha salido a su hora habitual. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿a dónde va por las noches? El asistente negó con la cabeza. Por primera vez, se dio cuenta de que mis movimientos ya no estaban bajo su control. Esa noche, salió antes del trabajo y volvió a casa. La casa estaba en silencio. Las luces estaban encendidas una a una, pero no había nadie. Entró al estudio y vio que el escritorio había sido ordenado. La pluma estilográfica que siempre usaba ya no estaba. En el cajón faltaban algunos documentos antiguos, materiales de proyectos que había hecho antes. Ella nunca los había revisado. Se quedó allí, sintiendo una incomodidad difícil de describir. Esa noche, no durmió bien. Al día siguiente, se encontró con Sean en la empresa. No tienes buen aspecto, dijo él, mirándola. No es nada, respondió ella. Él dudó un momento antes de hablar. ¿Tiene que ver con Mateo? Ella lo miró. Has estado muy ocupada últimamente, dijo con tacto. Dale algo de tiempo. Tiempo. Cuando esa palabra salió de boca de otra persona, algo en su interior se tensó. Siempre había estado acostumbrada a controlar el ritmo, pero ahora, alguien estaba escapando de él. Capítulo 05. Esa noche, volvió a llamarme. Yo estaba organizando unos documentos. Vi la llamada, pero no contesté de inmediato. Llamó 3 veces seguidas. Contesté. ¿Qué es lo que quieres hacer exactamente? Su tono contenía ira reprimida. No estoy haciendo nada. Respondí. No vuelves a casa. No contestas el teléfono. Si eso no es montar un drama, ¿qué es? Solo no he vuelto a vivir allí, dije. Respiró hondo. Sobre lo de tu lesión. Admito que fue un descuido mío. Era la primera vez que cedía en ese asunto. Cuando pase este periodo, te compensaré. No respondí. La palabra compensar la dijo con total naturalidad, como si estuviera gestionando un proyecto retrasado. Vuelve primero, dijo. Ya veremos. Respondí. Hubo unos segundos de silencio al otro lado. ¿Hay alguien más en tu vida? Preguntó de repente. La pregunta llegó de forma inesperada. Me quedé un instante en blanco, y luego sonreí. ¿Tú qué crees? No dijo nada. En ese momento, lo sentí con claridad. Empezaba a ponerse nerviosa. No por mi lesión, sino porque las cosas se estaban saliendo de su control. Después de colgar, seguí recogiendo mis cosas. Sobre la mesa había una foto antigua, nuestra foto de boda. La miré durante unos segundos.
Luego la giré y la guardé en el cajón. A la noche siguiente, ya de madrugada, Evelina volvió a casa. Encendió la luz del dormitorio. La cama estaba perfectamente ordenada, como si nadie hubiera dormido allí. Fue al salón. Su mirada se detuvo en el mueble del televisor. El marco de la foto de boda seguía allí, pero la foto había desaparecido. En ese momento, de pie en esa casa vacía, comprendió por primera vez con claridad. Esto no era una simple guerra fría. Era que yo, realmente me estaba marchando. Evelina me encontró una semana después. Ese día acababa de salir de la oficina. Ya era de noche. Mi hombro había mejorado un poco, pero aún no podía hacer fuerza, y al caminar mis movimientos se retrasaban ligeramente. Su coche estaba aparcado al lado de la calle, muy visible. La ventana bajó. Ella estaba en el asiento del conductor, con el maquillaje impecable, como si acabara de salir de una reunión. Sube. No era una pregunta, era una orden habitual. Me quedé donde estaba, sin moverme. Me miró, frunciendo el ceño poco a poco, hasta que finalmente bajó del coche. ¿Vas a seguir evitándome así?, preguntó. No te estoy evitando, dije. Simplemente no es necesario vernos. Mateo, bajó la voz. Somos marido y mujer. Había dicho esa frase muchas veces. Antes, al oírla, yo retrocedía instintivamente. Esta vez no. ¿Para qué viniste?, pregunté. ¿De qué quieres hablar? Me miró, como evaluando mi actitud. Para aclararlo todo, dijo. Poner las cosas sobre la mesa. Asentí. Bien. Había una cafetería cerca, con poca gente. Cuando nos sentamos, el ambiente era tenso. Ella pidió café, yo pedí agua. Cuando el camarero se fue, habló. Tu comportamiento reciente es poco racional, dijo. No volver a casa, no comunicarte, solo complica las cosas. La escuché sin interrumpir. Sobre tu lesión, admito que no fui inmediatamente, continuó, pero también deberías entender que en ese momento no podía ausentarme así como así. ¿Qué situación?, pregunté. Ella dudó un instante. Un compromiso de trabajo, dijo. ¿Con quién?, pregunté de nuevo. Su mirada se desvió por un segundo. Con Sean, respondió. ¿Lo conoces? Capítulo 06. Asentí. Ese día él estaba a cargo de coordinar con el cliente. Muchas cosas dependían de él, añadió. No es como tú piensas. En el momento en que dijo eso, lo entendí, no por el contenido de su explicación, sino por el orden. Primero explicó a Sean, no a mí. Entonces, ¿crees que debería entenderlo?, pregunté. Se mostró algo impaciente. No es eso lo que quiero decir. Entonces, ¿qué quieres decir? La miré. ¿Qué estás aquí para decirme que tu decisión en ese momento fue razonable? Guardó silencio un instante. Solo espero que no lleves las cosas a un extremo, dijo. Extremo. Esa palabra salió de sus labios con ligereza. De pronto, me pareció casi ridículo. El día que estuve hospitalizado, cuando recibiste la llamada, ¿dudaste?, pregunté. No respondió de inmediato. Cuando colgaste, ¿pensaste en qué situación podría estar yo?, añadí. Apretó los labios. Mateo, finalmente habló. No tiene sentido que te aferres a esto ahora. En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. No era dolor. Era una claridad fría, absoluta. Respóndeme una pregunta, dije. Me miró. Ese día, si hubiera sido Sean, ¿habría sido?, pregunté. Su expresión cambió. ¿Estás comparando?, devolvió la pregunta. Sí, dije. Estoy comparando. Claramente le molestó. Él es un compañero de trabajo. La situación es distinta, respondió. Además, tú no explicaste bien la gravedad. Sonreí, muy levemente. Así que, en tu mente, él es más importante porque está a tu lado, dije. Y yo, no. No tergiverses las cosas. Su voz se volvió fría. No estoy favoreciendo a nadie. La miré. Y de repente esa frase me resultó extraña. En todos estos años de matrimonio, rara vez estuvo de mi lado. No porque me ignorara a propósito, sino porque nunca consideró que fuera algo que requería elegir. ¿Alguna vez estuviste de mi lado?, pregunté. Se quedó paralizada. Era una pregunta simple, sin reproche, sin elevar la voz. Y aún así, no pudo responder. El café ya estaba frío, pero ni siquiera lo había tocado. Esperé unos segundos. Seguí en silencio. En ese instante, la última pizca de expectativa en mi interior desapareció. Ya lo entiendo, dije. Levantó la mirada. ¿Entiendes qué? Entiendo por qué viniste hoy. Respondí. No viniste a disculparte. Frunció el ceño. Entonces, ¿para qué crees que vine? Viniste a confirmar si voy a seguir obedeciendo, dije. Su expresión se oscureció de inmediato. Me estás viendo como alguien demasiado egoísta,
dijo. No rebatí. Hay cosas que, una vez dichas, solo sobran. Me levanté y empujé la silla de vuelta a su lugar. Separémonos, dije. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué dijiste? Separarnos. Repetí. Por un tiempo. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. ¿Sabes lo que estás diciendo? Preguntó. Lo tengo muy claro. Respondí. ¿Por algo tan pequeño quieres divorciarte? Su tono finalmente mostró emoción. No es por algo pequeño. Dije. Es por muchas cosas. Se puso de pie, bajando la voz. Cálmate. Estoy muy calmado. Respondí. Era verdad. No había enojo, ni impulso. Solo estaba cansado. Estás herido. Tus emociones no están estables. Dijo. Cuando te recuperes, lo hablamos. No es necesario. Por primera vez, su expresión mostró inquietud. No puedes hacer esto. Dijo. Solo estás escapando. La miré. Rara vez perdía el control de esa forma. No estoy escapando. Dije. Estoy terminando. Al decir eso, se quedó completamente rígida. Abrió la boca, como queriendo decir algo, pero no salió ninguna palabra. Tomé mi abrigo y me di la vuelta. Al abrir la puerta, la escuché llamarme por mi nombre. No fue fuerte, pero había una urgencia desconocida en su voz. No me giré. Al salir de la cafetería, el viento de la noche sopló. Mi hombro dolía un poco, pero lo tenía claro. No era la herida, era que, por fin, había despertado. Capítulo 07. Después de salir de la cafetería ese día, no volví a contestar las llamadas de Evelina. No era que la estuviera evitando deliberadamente, simplemente no era necesario. Puse el teléfono en silencio y regresé al hotel. La habitación estaba muy tranquila. Las luces de neón fuera de la ventana brillaron toda la noche, pero yo dormí profundamente. A la mañana siguiente, fui a trabajar como siempre. La lesión en el hombro ya no afectaba mis movimientos básicos. Solo aparecía una leve molestia de vez en cuando. El médico me había advertido que tuviera cuidado durante la recuperación, pero no pedí más días libres. El trabajo me mantenía lúcido. Evelina apareció en la puerta del hotel la tercera noche. La recepción llamó a mi habitación diciendo que una señora me buscaba. Respondí y les pedí que la dejaran subir. Cuando sonó el timbre, yo estaba revisando documentos. Ella estaba en la puerta. No llevaba sus habituales tacones afilados. El abrigo era de un estilo más suave, y su cabello no estaba tan cuidadosamente arreglado. Parecía haber perdido un poco de esa distancia fría. Era la primera vez que se presentaba así ante mí. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me aparté para dejarla entrar. Una vez dentro, se quedó cerca de la entrada, observando la habitación. No era grande, pero estaba ordenada. ¿Te estás quedando aquí?, preguntó. Por ahora, respondí. Asintió, como si estuviera asimilando ese hecho. Te traje algo de comida. Dejó la bolsa sobre la mesa. Tu hombro aún se está recuperando. No comas siempre comida para llevar. No me moví. Ella lo notó. Sus dedos se detuvieron ligeramente. He ajustado mi agenda estos días, dijo. En los próximos días, puedo salir antes del trabajo. Ese era su estilo habitual. Cuando sentía que perdía el control, primero ajustaba el ritmo, luego intentaba reparar la situación. No es necesario, dije. Levantó la vista hacia mí. En sus ojos pasó un rastro de incomprensión. ¿Sigues enfadado?, preguntó. No estoy enfadado, respondí. Se acercó un paso, bajando un poco la voz. Entonces, ¿por qué no quieres volver? No respondí de inmediato. Ella continuó. Hemos estado casados tantos años. ¿Qué pareja no tiene problemas? Si haces esto ahora, solo complicas todo para ambos. Hablaba con mucha contención, como si intentara colocarse en una posición de resolver el problema de forma racional, pero no se daba cuenta de que yo ya no estaba en ese mismo lugar. Estás haciendo todo esto porque crees que debería perdonarte, dije. Se quedó sorprendida. No es eso, negó rápidamente. Creo que aún tenemos margen para arreglarlo. ¿Crees?, repetí. Guardó silencio un instante, luego cambió de enfoque. Sé que te he hecho sentir mal. Era la primera vez que usaba esa expresión. Se acercó frente a mí y extendió la mano, como queriendo tocar mi hombro, pero se detuvo en el aire. Voy a cambiar, dijo. Lo dijo con seriedad. Si hubiera sido antes, quizá le habría creído, pero ahora, solo sentía cansancio. ¿Sabes que tienes que cambiar?, pregunté. Abrió la boca, pero no respondió de inmediato. No es que no tengas tiempo, continué. Es que se lo das a quien consideras más importante. Su expresión se tensó por un instante. Lo de Sean ya lo he solucionado, dijo. Hablé con él. A partir de ahora solo tendremos una relación laboral. Eso es asunto tuyo, respondí. Frunció el ceño. ¿Eso no es suficiente?,
Que sea suficiente o no, no lo decides tú, dije. Su tono finalmente mostró urgencia. Entonces, ¿qué quieres? La miré. Realmente no lo entendía. O más bien, no estaba acostumbrada a ponerse en el lugar de los demás. No quiero nada, dije. Capítulo 08. Esa frase la dejó paralizada. Así solo estás aplazando el problema, dijo. No lo estoy aplazando, respondí. Ya terminó. Su respiración se desordenó claramente. No seas tan absoluto, dijo. En tu estado actual, es fácil tomar decisiones de las que luego te arrepientas. No respondí. Se quedó de pie un momento, y de repente se giró para abrir la bolsa de comida. Sacó los recipientes uno por uno, con movimientos algo desordenados. Come algo primero, dijo. Has adelgazado. La frase fue suave, pero llevaba un matiz de complacencia que ni ella misma notó. Yo no me moví. Mateo, finalmente no pudo sostenerse más. ¿Puedes dejar de hacer esto? ¿Hacer qué? Pregunté. No hablar, no responder, dijo. Así es peor que discutir. La miré. Ella estaba acostumbrada a controlar el ritmo de la conversación, a usar la lógica para imponerse sobre las emociones. Ahora había perdido esa capacidad. Estás cediendo ahora porque tienes miedo de perder, dije. Sus ojos titilaron. Pero antes, nunca tuviste miedo, añadí. Guardó silencio durante mucho tiempo. Pensé que siempre estarías ahí, dijo. Esa frase sonó como una verdad que se le escapó sin querer. Asentí. Sí, dije. Siempre lo pensaste. De pronto levantó la mirada. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Entonces, ¿qué significa esto ahora? Preguntó. Que ya no estoy. Respondí. Su emoción finalmente se desbordó un poco. No puedes negar todos estos años con una sola frase. No los estoy negando, dije. Solo salí de ellos. Se quedó allí, mirándome, como si fuera la primera vez que no podía entenderme. Esa noche, no se quedó. Antes de irse, se volvió a mirarme. Te vas a arrepentir, dijo, pero en su voz no había convicción. Cuando la puerta se cerró, la habitación volvió a quedar en silencio. Me senté al borde de la cama. El hombro me dolía levemente, pero lo tenía claro. Ya no esperaba nada. Y ella, aún no lo entendía. Esto, estaba lejos de haber terminado. Capítulo 09. Evelina empezó a entrar en verdadero pánico cuando le envié el acuerdo de separación. No era divorcio, solo separación. Le pedí al abogado que lo enviara siguiendo el procedimiento. El contenido era simple: 6 meses de separación, finanzas independientes. La propiedad se mantenía igual, sin disputas, sin lenguaje emocional, como un manual frío y racional. Por primera vez, no lo rechazó de inmediato. Esa noche, no vino a buscarme, pero a la mañana siguiente, su coche estaba estacionado frente al edificio de la empresa. No estaba esperándome a mí, estaba esperando a Sean. Más tarde supe que hablaron durante mucho tiempo en el estacionamiento subterráneo. Evelina nunca había sido de llevar asuntos personales al trabajo, pero ese día incluso pospuso reuniones. Le preguntó a Sean, ¿ya sabías que él se iba a ir? Sean se quedó sorprendido un instante, pero pronto recuperó la calma. Solo pensé que últimamente su comunicación no era muy fluida, dijo con cautela. Tú siempre me decías que le diera tiempo. Lo miró fijamente. Le di tiempo, y aún así se fue. Sean guardó silencio unos segundos antes de responder. Hay personas que simplemente no encajan con tu posición actual. Esa frase la tocó. ¿Qué quieres decir? Preguntó. En tu situación actual, necesitas a alguien que pueda adaptarse a ti en todo momento, dijo. No a una pareja que priorice las emociones. Ella no lo refutó, porque esa había sido exactamente su valoración sobre mí durante años. A partir de ese día, su actitud hacia Sean empezó a volverse más urgente. Necesitaba una explicación. Necesitaba demostrar que no se había equivocado al elegir. Pero Sean percibió el cambio. Empezó a mostrarse más cauteloso. Las llamadas disminuyeron, también sus palabras. Ya no se quedaba hasta tarde acompañándola cuando trabajaba, ni preguntaba activamente por su estado emocional. Ella lo invitó a cenar. Él siempre encontraba una excusa. Una vez, 2, 3. Evelina finalmente se dio cuenta de que el equilibrio de la relación estaba cambiando. No pudo evitar preguntar. ¿Me estás evitando últimamente? Sean sonrió levemente. Claro que no. Entonces, ¿por qué no contestas mis llamadas? Estoy ocupado, dijo. Esa frase, ella la había dicho innumerables veces antes. Ahora, al oírla de boca de otro, le resultó insoportable. Empezó a sentirse inquieta, no por mí, sino porque empezó a darse cuenta de que lo que había perdido, quizá no era solo un esposo que siempre la esperaba en casa,
sino también a alguien que creía poder controlar. Capítulo 10. Sean mostró su verdadera postura después de una reunión de proyecto. Cuando terminó la reunión, ella lo dejó quedarse. ¿Crees que ahora soy un problema?, preguntó directamente. Él guardó silencio un momento, sin negarlo de inmediato. Últimamente no estás muy bien emocionalmente, dijo. No soy muy bueno manejando este tipo de cosas. Esa frase hizo que algo se hundiera en su interior. Antes no decías eso. Lo miró. Antes era antes, respondió. Ahora es diferente. Ella lo observó fijamente, y de pronto comprendió algo. Sean se había acercado a ella, nunca por quien era como persona, sino por su posición, sus recursos, el valor que podía ofrecer en ese momento. Ahora que sus emociones empezaban a descontrolarse, él se estaba retirando. Volvió al coche y se quedó sentada mucho tiempo. Ese día, no regresó ni a la empresa ni a casa. Por primera vez, no sabía a dónde ir. Y yo, estaba terminando de organizar los últimos documentos. Después de la separación, fui entregando uno por uno los proyectos que estaban a mi cargo en la empresa. No renuncié, solo reduje al mínimo los vínculos innecesarios. Un compañero me preguntó si iba a cambiar de puesto. Dije que no. Por ahora, no preguntaron más. Dejé de trabajar hasta altas horas de la noche, y dejé de esperar a alguien que regresara a casa. La vida se volvió más simple. Evelina me encontró una noche lluviosa, sin avisar. Yo acababa de salir del trabajo. Aún no había arrancado el coche cuando la vi de pie al lado de la calle, sin paraguas. La mitad de su ropa estaba empapada por la lluvia. Instintivamente quise subir la ventanilla, pero me detuve. Ella se acercó y golpeó suavemente la ventana. Aún así, bajé del coche. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Su maquillaje estaba corrido, sus ojos estaban rojos, pero no de haber llorado, sino del cansancio tras no haber dormido. Quiero hablar contigo, dijo. Ya hemos hablado, respondí. Esta vez es diferente. La miré, sin decir nada. Respiró hondo. Sean se va a trasladar. Asentí. Lo sé. ¿No vas a preguntar por qué? Me miró fijamente. Es asunto vuestro, respondí. Su mirada se desordenó por completo. No quiere seguir involucrado, dijo. Dice que no le conviene. No respondí. ¿De verdad no sientes nada? Su voz tembló ligeramente. Sí, dije. En sus ojos apareció un destello de esperanza. Me parece normal, añadí. Esa esperanza se apagó al instante. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Casi perdió el control. Antes no eras así. Tú tampoco eras así antes, respondí. Esa frase la dejó completamente en silencio. La lluvia caía con fuerza. Se quedó allí, como si finalmente comprendiera que hay cosas que, una vez perdidas, no regresan. ¿De verdad te he perdido?, preguntó en voz baja. No respondí. No por falta de compasión, sino porque esa pregunta ya no tenía sentido. De pronto sonrió, una sonrisa amarga. Resulta que lo que yo creía que era compañía, solo existía cuando alguien me necesitaba, dijo. Esta vez, hablaba de sí misma. Abrí la puerta del coche. Está lloviendo mucho. Vuelve. No se movió. Mateo, me llamó. Si empiezo de nuevo ahora, ¿seguirás esperando en el mismo lugar? La miré. La inseguridad, el miedo, la lucidez tardía en sus ojos, todo era real, pero ya no cambiaba nada. Ya no necesitas que yo espere, dije. Se quedó bajo la lluvia. Sin insistir más, subí al coche. En el retrovisor, su figura se hacía cada vez más pequeña. Esa noche, se quedó sola en el coche, con el teléfono en la mano, revisando toda su lista de contactos, y descubrió que no había ni un solo número al que pudiera llamar sin dudar. Y yo, regresé a una habitación vacía y apagué la luz. El mundo estaba en silencio. Sabía que lo que ella había perdido no era solo a mí, pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Capítulo 11. Durante el tiempo en que Evelina empezó a perseguirme, todo fue muy silencioso. No era que no hiciera nada, sino que lo hacía con demasiada contención. Dejó de aparecer de repente debajo de mi oficina, y ya no llamaba en medio de la noche. Cambió su manera de actuar, como si estuviera tanteando los límites con cuidado. Lo primero que cambió fue su tono. Antes, hablaba dando conclusiones primero, esperando que los demás se adaptaran. Ahora, empezó a preguntar. ¿Has estado muy ocupado con el trabajo últimamente? ¿Cómo va tu recuperación del hombro? Pregunta sin emoción, sin reproche, como si fuéramos dos desconocidos. Mis respuestas eran breves, a veces, de una sola palabra. Ella no insistía. Días después, me envió un mensaje diciendo que ya había ordenado mis cosas en casa, que si las necesitaba, podía volver a recogerlas cuando quisiera.
Respondí. No hace falta. Tardó mucho en contestar. Está bien. Empezó a recordar el pasado con frecuencia. No los momentos felices, sino detalles tan pequeños que casi nadie recordaría. Por ejemplo, nuestro primer viaje de trabajo juntos, su vuelo se retrasó y se enfadó. Y yo me quedé con ella toda la noche en el aeropuerto. O cuando le dolía el estómago, y salí de madrugada a comprarle medicinas. Nunca antes había mencionado esas cosas. Ahora lo hacía, como si quisiera confirmar si esos momentos realmente habían existido. Leía los mensajes, pero no respondía. No era frialdad deliberada. Simplemente, esos recuerdos ya no tenían peso para mí. Durante ese tiempo, cambié de lugar donde vivía. No fue exactamente una mudanza. Solo se acabó el contrato y elegí un sitio más cercano al trabajo. El nuevo apartamento no era grande, pero tenía buena luz. Empecé a tener una rutina regular. Salir a tiempo del trabajo, ir al gimnasio de vez en cuando. Mi vida se fue llenando poco a poco, sin un espacio para ella. Evelina me vio cerca de mi nueva casa. Ese día acababa de salir del supermercado, con una bolsa en la mano. Ella estaba al lado de la calle, como si hubiera estado esperando mucho tiempo. ¿Te mudaste?, preguntó. Sí, respondí. Miró lo que llevaba. Luego me miró a mí. Parece que estás bien, dijo. Estoy bien, respondí. Ese estoy bien hizo que su expresión se tensara un poco. Ella pensaba que, sin ella, yo estaría mal, pero era justo lo contrario. Puedo llevarte, dijo. No hace falta, no insistió. Solo caminó conmigo un tramo. Íbamos uno al lado del otro, pero con una distancia ni cercana ni lejana. Sean ya se ha trasladado oficialmente, dijo de repente. Asentí, sin comentar nada. No he vuelto a contactarlo, añadió. Lo sé, respondí. Se detuvo y me miró. ¿De verdad no te importa nada? Me giré hacia ella. En sus ojos había una urgencia evidente. ¿Estás esperando que me importe?, pregunté. No respondió. En ese momento lo entendí con claridad. Lo que ella perseguía no era a mí, sino la ansiedad de haber perdido el control. ¿Crees que ahora haga lo que haga ya no sirve de nada?, preguntó en voz baja. Lo pensé un momento, y respondí con sinceridad. No es que no sirva, dije. Es que lo estás haciendo en el lugar equivocado. Su respiración se detuvo un instante. Entonces, ¿qué debería hacer?, preguntó. Esa pregunta, nunca se la había hecho a nadie. La miré, sin responder de inmediato. No necesitas hacer nada más, dije. Las cosas ya han llegado hasta aquí. Sus ojos se fueron enrojeciendo lentamente. Pero yo sigo aquí, dijo. Lo sé, asentí, pero yo ya no estoy en el mismo lugar. Después de ese día, empezó a ser más directa. Me esperaba a la salida del trabajo. Me preguntaba si tenía tiempo para comer. Ya no negociaba, ni razonaba. Simplemente aparecía, una y otra vez. Pero aparecer no resolvía nada. Una vez, se quedó esperando debajo de mi edificio hasta muy tarde. Bajé a tirar la basura y la vi aún allí. No tienes que hacer esto, dije. Levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de cansancio. Solo quiero saber si aún puedo acercarme a ti, dijo. Ya estás muy cerca, respondí. Solo que yo no doy un paso más. Esa frase la dejó completamente en silencio. En ese periodo, Sean desapareció por completo. Tras su traslado, cambió de contacto y dejó de aparecer en su círculo social. Evelina intentó contactarlo una vez. No obtuvo respuesta. En ese momento, por fin entendió. Algunas relaciones, una vez que pierden su valor, desaparecen sin dejar rastro. Y yo, era lo único que aún podía intentar aferrar. Pero también, lo que menos podía retener. Empezó a buscarme con más frecuencia. Y yo, me volví cada vez más ocupado. No por el trabajo, por mi vida. Comencé a tener mis propios planes, sin reservar tiempo para ella. Se dio cuenta de que, sin importar cuándo apareciera, yo siempre tenía algo más que hacer. ¿Me estás evitando a propósito?, finalmente preguntó. No, respondí. Simplemente no ajusto mis planes por ti. Esa frase fue más directa que cualquier rechazo. Se quedó de pie frente a mí, como si le hubieran quitado toda la fuerza. Así que de verdad puedes vivir sin mí, dijo. Sí, respondí, sin dudar. Ese día, no volvió a insistir. Se quedó donde estaba, viéndome marchar. No me giré. Sabía que finalmente lo había entendido. Esta vez, no era una guerra fría. Era que el final ya estaba a la vista. Capítulo 12. La última vez que vi a Evelina fue una tarde de un día laboral. Me envió un mensaje diciendo que había unos documentos que necesitaban confirmación en persona.
relacionados con los arreglos posteriores al acuerdo de separación. El tono era completamente profesional, sin emociones adicionales. No rechacé la cita. El lugar fue una casa de té cerca del despacho de abogados. No había mucha gente y el aislamiento acústico era bueno. Ella llegó antes que yo, sentada junto a la ventana, con un montón de documentos ordenados cuidadosamente a su lado. Levantó la vista al verme y se puso de pie. ¿Has venido?, dijo. Sí, respondí, sentándome frente a ella. El camarero vino a servir el té. Ella dio las gracias, con movimientos contenidos y elegantes. Todo era muy familiar, y al mismo tiempo, completamente extraño. Deslizó los documentos hacia mí. Estas son las partes que necesitas confirmar. Si no hay problema, solo tienes que firmar. Los revisé. El contenido era claro, sin condiciones adicionales. No había intentado dejar nada escondido entre las cláusulas. Eso me sorprendió un poco. Lo revisaste con mucho cuidado, dije. No quiero volver a equivocarme, respondió. Asentí y tomé el bolígrafo. En el momento en que la punta tocó el papel, no hubo ninguna emoción. Ella observó cómo terminaba de firmar. Recogió los documentos, pero no se levantó de inmediato. La casa de té estaba en silencio. Solo se escuchaba el leve sonido del hervidor. Mateo, de repente me llamó. Levanté la mirada. Esta es la última vez que nos sentamos así, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, respondí. Guardó silencio un momento, como si estuviera organizando sus palabras. ¿Qué planes tienes a partir de ahora?, preguntó. Esa pregunta nunca me la había hecho antes. Vivir normalmente, respondí. Sonrió levemente. Ahora hablas de forma muy breve, dijo. No es necesario decir mucho, respondí. Asintió, pero no continuó. Después de un rato, volvió a preguntar. ¿Crees que algún día te arrepentirás? Esa pregunta la había guardado durante mucho tiempo. No respondí de inmediato, no por duda, sino porque necesitaba asegurarme de que mi respuesta era verdadera. No, dije. Sus dedos se curvaron ligeramente. Ni siquiera si en el futuro estás solo, insistió. Ya estoy solo ahora, respondí, y no me resulta incómodo. Me miró. En sus ojos apareció, por fin, una sensación de impotencia. Antes pensaba que no podías vivir sin mí, dijo. Yo también lo pensé, respondí. Esa frase la dejó completamente en silencio. Bajó la mirada hacia la mesa, como si estuviera observando la veta de la madera, o tal vez nada en absoluto. ¿Sabes?, dijo de pronto. Ahora me doy cuenta de que perderte no fue porque dejaras de amar. No respondí. Fue porque yo nunca aprendí a retener. Continuó. Su voz era baja, sin llanto, pero cargada de cansancio. Siempre pensé que las cosas podían dejarse para después, que las personas podían esperar, dijo. Pero olvidé que las personas no son proyectos. La miré, sin negarlo. Tenía razón, solo que lo había entendido demasiado tarde. Si el tiempo volviera atrás, levantó la vista. ¿Me elegirías otra vez? La pregunta salió lentamente, como si fuera su última oportunidad. La miré. La mujer que antes ocupaba el centro de mi vida estaba ahora frente a mí, con una expresión contenida y extraña. No lo sé, dije. Era la verdad. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora ya no hace falta elegir, respondí. Cerró los ojos un instante. En ese momento, pareció aceptar algo por fin. Puedes irte, dijo. No quiero retenerte más. Me levanté y acomodé la silla. Ella también se puso de pie, pero no me acompañó. Al llegar a la puerta, me detuve un momento. Evelina, la llamé. Levantó la mirada. No tienes que seguir persiguiéndome, dije. No es porque tú no seas suficiente. Su garganta se movió ligeramente. Es porque yo ya he recorrido ese camino, añadí. No dijo nada. Empujé la puerta y salí. El pasillo estaba iluminado. La luz del sol entraba en diagonal por la ventana. Caminé paso a paso hacia la salida, sin mirar atrás. Detrás de mí, ella seguía en el mismo lugar. Esta vez, no salió tras de mí. Durante mucho tiempo después, no volvimos a vernos. Los trámites se completaron paso a paso, sin discusiones ni conflictos. Cambié el rumbo de mi trabajo. Mi vida se volvió simple y clara. A veces, todavía pensaba en ella, pero ya no había emociones. Era como recordar una historia que ya había pasado página. Algunas personas llegan en el momento justo, otras se van demasiado tarde. Y yo, finalmente ya no tenía que quedarme esperando en el mismo lugar.